Si pudiera decir algo que me hace sentir como en casa, no sabría ni por dónde empezar. Pero enseguida pensaría en el olor del café, en una mantita en un frío invierno, en la sonrisa de felicidad de una amiga o los silencios cómodos compartidos con personas a las que quiero. Y cómo olvidar el olor de los libros o una charla entretenida. Definitivamente esas son cosas que me hacen sentir como en casa. Hola, yo soy Kiara Yoru y este es mi primer vídeo en YouTube. Bueno, mi primero después de millones de intentos de hacer uno. Así que espero que este sea el primer vídeo definitivo que publique. También, para quitarme toda inseguridad, voy a deciros que no prometo que sea perfecto. Probablemente me trabe, probablemente no se escuche como el mejor de los vídeos que veáis, ni como el peor a lo mejor. Y también es probable que esté nerviosa y no mire a la cámara correctamente. No lo sé. Llevo practicando mucho eso, así que en teoría he mejorado un poco, pero un poco nerviosa aún así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? He de decir que estaba muy insegura sobre por dónde empezar, como no. Pero como ya me conocen algunas personas de redes, pero he visto que había muchas otras cosas que no se sabían, hace un tiempo, ya unos meses, que probablemente la gente que dejara preguntas se ha olvidado, abrí una cajita de preguntas en historias de Instagram para que me dejarais pues las cuestiones que tenéis sobre mí. Vamos, que los vídeos que vais a ver en este canal va a ser un poco los vlogs de una escritora y un artista. A veces serán vlogs diarios, a veces serán yo contando curiosidades sobre lo que aprenda de arte, lo que aprenda de literatura o hablando de mis libros. Tengo muchísimas cosas planeadas y como a mí el contenido que últimamente me atrae mucho, además de gameplays, porque estoy obsesionada. Por cierto, ¿habéis visto la todita del inicio? ¿Sabéis de qué videojuego estoy obsesionada? Bueno, el año pasado lo estuve más. Hace mucho que no lo veo, debería volver a verlo. En fin, que me voy por las ramas y además he dejado el micro, no sé si se habrá escuchado eso. Concentración, por favor, en teoría este era un vídeo corto. El caso, que veremos un poco a ver qué sale. Sé qué tipo de vídeos quiero hacer, sé que quiero enfocarlo sobre todo en literatura y en arte, pero también sé que probablemente haga algo de videojuegos porque también me gusta. Así que he decidido que aquí reflejaré un poco lo que soy, con hobbies y con trabajo. Y espero que en cierta manera alguno de mis vídeos os pueda traer la calma que a mí me trae cuando escucho a otras personas hablar. Dicho esto, os voy a ir hablando un poco sobre mí a través de las preguntas que me habéis hecho. Lo que os comentaba al inicio fue una pregunta de Elena Moon, que decía, define algo que te haga sentir como en casa. Y la siguiente pregunta era de Bea Costa. ¿Qué te impulsó a entrar en este mundo? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cómo seguiste ahí? Y me hablaba sobre todo de contenido y de escritura. Así que en esta pregunta me voy a centrar en ello. Todo comenzó cuando yo dibujaba y escribía. A eso de los 12 años o así, me centré solo en escribir. Y de ahí salió mi primer libro de una trilogía. Admito que no fue lo primero que escribí como tal. He escrito muchas cosas antes, pero era muy pequeña y no lo considero como tal libro, sino pequeñas historietas. Y sí, probablemente lo primero que hiciera fuera un fanfic de las Peachy Peachy Peach. Es más, creo que tengo por aquí algo de ello. ¿Por qué no? Vamos a abrir el cajón de los recuerdos. Aquí tengo muchas de las libretas donde escribí historias y libros cuando era pequeña. Aunque muchas de ellas nunca llegaba a terminarlas, pero creo que es bastante habitual eso. Y voy a buscar la que os comentaba. Yo no sé, yo hablo y luego me olvido de lo que digo. Bueno, no me olvido exactamente, pero no sé si estoy yendo en orden. Espero que sí. Qué caos, no pasa nada. Es el primer vídeo. Poco a poco. Paciencia. Efi, supongo que tendréis que creerme porque no encuentro los más antiguos de momento. Algún día lo haré. Pero sí he encontrado dibujitos de cuando era pequeña. Bueno, no son los más antiguos. Sí, de hace más de, puede que 8 años, pero no son los primeros que hice. Cosas así. ¿Paranoias? Bueno, es que están todos a medio acabar. No creo que se vean. Es que el que he encontrado tampoco tiene gran cosa, la verdad. Yo esto lo enseño solo para ver que tampoco empecé como estoy ahora. Pero no están nada mal. Comparado con el inicio del todo, están bastante decentes. Lo que pasa es que en esta libreta tengo poco, así que tampoco he encontrado mucho que digamos. Lo que sí puedo enseñaros fue la primera trilogía que hice, que este fue el primer libro que escribí, que tiene bastante hojas caídas, la verdad. La primera trilogía que hice fue destinada a Los Ángeles, que admito que el último libro creo que no llegué a escribir. Y que en un futuro me encantaría hacer algo, un pequeño guiño a esa historia, porque la verdad es que yo ahora la leo y es un desastre, ¿vale? Es un desastre. Pero, jolín, sigo orgullosa de haberlo hecho en ese entonces. Y otra de mis historias de las que más escribí era esta, que se llamaba La última descendiente de la luz, y que le hice ahí un simbolito not me obsesionada con Cazadores de sombras. El otro era de ángeles y esta le hago un simbolito que además se parece al de Cazadores de sombras, pero me inspiré en él y en el número pi, en el símbolo. Estábamos en clase de matemáticas cuando lo hice.
sí. Y el resto la verdad es que son historias que no llegaron a alargarse tanto, aunque sí que escribí bastante, pero no tanto como estas dos que os comento. El caso es que, retomando la historia, después de estar una temporada escribiendo, alrededor de cuarto de la ESO, empecé a ver vídeos de artistas. Y entonces recordé que yo también sabía dibujar. No hacía mis mayores obras de arte, pero ya había tenido un inicio. Yo desde muy pequeña fui a clases de pintura. Pero por alguna razón hubo unos cuantos años en los que no le dediqué casi nada. Y entonces el año previo a la pandemia, ese año, que vaya épocas, unas amigas me propusieron subir vídeos a TikTok. Que no recuerdo si era TikTok ya o Musical.ly. Creo que ya era TikTok. Y tenía algunos grabados de Musical.ly. Pero me propusieron subir vídeos con ellas, en plan, los típicos vídeos que subían adolescentes. Que a mí además me daba todo el corte. No me gustaba nada. Y me sigue sin gustar ese tipo de vídeos. Así medio bailando. No es lo. Pero yo pues lo hacía por hacerlo con ellas. Ahora, hubo un día en el que viendo los vídeos de otros artistas dije, joder, pues voy a subir yo algo por aquí. Y empecé a subir alguna cosilla de ilustración a la vez que hacía playbacks de humor, pero realmente sin un motivo, o sea, simplemente porque me hacían gracia. No era para crear contenido, no era con ninguna intención, simplemente era porque sí, ¿por qué no? Y llegó la pandemia y con ello mucho tiempo. Aunque he de decir que a mí la pandemia me pilló cuando iba a hacer la EBAU, para la gente que no sea de España, pues el examen para entrar en la universidad. Así que al principio no tenía muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que una vez estudiaba pues tenía ratos libres. Y yo se lo dedicaba a crear contenido y a leer. Que en esa temporada volví a Wattpad, porque yo en Wattpad había estado de pequeña, pero lo dejé. Creo que todo el mundo le llegó una época en la que pues dejaba de estar tanto en Wattpad. Pero con la pandemia fue como, me apetece leer, tengo cosas, sí. Me apetece volver a Wattpad, también. Y dije, pa'lante, vamos con ello. Y entonces en esa época volví a Wattpad, que no volví a publicar, aunque creo que un año después o así hice una historia corta que ya no está pública porque no me encanta, pero a lo mejor algún año la reedito. Y eso, hacía vídeos. Aunque en ese momento no lo llevaba a crear contenido, simplemente era yo haciendo muchos vídeos porque me gustaba. Entonces empecé a conocer a gente por internet y eso me motivaba más. Gente que hacía también vídeos, quiero decir. Y como a casi todos los creadores que habían empezado un pelín antes y en ese momento, pues llegó un pequeño boom y crecí de seguidores. He de decir que luego me estanqué al año o 2 años. Y bueno, en aquella época en la que me quedé súper estancada, empecé a desmotivarme. Yo creo que me obsesioné un poco con los números. No obsesioné en plan de que quisiera crecer, sino que sentía que en cierta medida el hecho de crecer significaba que lo que estaba haciendo era guay, le gustaba a la gente y entonces era válido y molaba. Eso es absurdo. Lo tengo que ver sin necesidad de los números. Y ahora ya lo veo. Pero en ese entonces sentía que era una manera de demostrar que valía la pena. La cosa es que con ese parón me di cuenta de que me estaba gustando crear contenido para mí, más allá. Entonces empecé a consumir también contenido literario, que la verdad es que por mucho que siempre hubiera leído, nunca lo había consumido. Y me empezó a gustar muchísimo. Y eso me motivó a volver a escribir. Y fue ahí cuando decidí juntar mis pasiones, que eran la ilustración, la escritura y el diseño, y a veces un poquito de fotografía, porque también me encanta, pero no doy abasto. Y el diseño, por cierto, que es lo que he estudiado. Y decidí continuar todas sin dejar una de lado, con paciencia y cariño. Fue en febrero de 2023, pues estoy aquí contando toda mi historia, cuando presenté por primera vez el proyecto Ego y comencé a hablar de él. Y cuando tuve todo organizado, meses más tarde empecé a publicarlo por Wattpad, con el nombre de Sé quién eres, que ahí sigue. Por otro lado, de la plataforma azul, rosa y morada, decidí pasarme al arco iris. Esto me parece un poco raro, en fin. Aunque nunca dejé de subir vídeo en la primera. Pero siento que allí penaliza mucho más no subir todos los días, que es lo que hacía antes. Antes publicaba un montonazo todos los días y a veces más de un vídeo cada día. Pero yo ahora con la universidad, o bueno, la temporada de universidad dejé de tener tiempo y ahora que voy a terminar la universidad, de momento no estoy sacando tiempo, pero es que estoy con el TFG y las prácticas. Así que pues en la de arcoiris parecía que al menos no penaliza tanto. Y esto lo hice por un motivo en especial. Y es que cuando empiezas a crear contenido es importante que no olvides tu propia salud mental. Un fallo que he de decir que muchas personas tenemos. Y bueno, yo en ese entonces pasé un periodo bastante largo de ataques de ansiedad y necesité parar para poder darme espacio y respirar. Por eso casi siempre que alguien me pregunta algún consejo de redes, que no soy la persona más versada, pero es verdad que tengo un poco más de experiencia que alguien que acaba de comenzar, es precisamente eso, valorar el tiempo que tienes y también dedicar un poco de él a ti, más allá de las redes, más allá del trabajo, respirar. Porque luego se junta, no te das cuenta, yo no me di cuenta, no te das cuenta, lo hemos entendido, ¿verdad? Se junta todo y ¡puf! Esto está siendo una especie de podcast. Voy a ponerle mi primer podcast al vídeo. Y lo dicho, llega un punto en el que explota y que a veces ni siquiera te das cuenta de cuál es el motivo. Yo tuve que ir al psicólogo
algo y entenderlo, y aún así no es algo que se vaya de un día para otro, es más, no pasó. Y además a mí me afectó de manera física, entonces me costó mucho averiguar qué era ansiedad. Yo al principio pensaba que estaba mal y tuve que ir al médico y tal, hacer pruebas y darme cuenta de que todo estaba en mi cabeza. Bueno, el problema físico no, el problema físico era verdad, pero me lo causaba yo por la ansiedad. O sea, bueno, yo no me causaba la ansiedad, pero nos entendemos. Y entonces pues había que aprender a regularla. Y una manera de hacerlo es sobre todo respirar y darte el tiempo que necesites. Pero recordad, eso hice a preguntar a un profesional, que esa fue mi experiencia y tampoco os la he contado muy en detalle. Fue en 2024 cuando decidí volver un pelín con más fuerza. Al menos yo lo sentía así, aunque en redes a lo mejor publicaba menos veces, yo sentía que cuando lo hacía más feliz y con más ganas. Vamos, comencé a disfrutar del proceso y a valorar mucho más mi tiempo. Las redes a veces te instigan a que sigas su ritmo y a veces eso es algo inviable y eso no te hace menos válido, sobre todo porque nuestra vida no está solo en ellas y es algo que está bien no olvidar, aunque a veces cuesta. Actualmente me he dado cuenta de que me encanta crear contenido de escritura y arte y además contextualizarlo un poco contando cosas sobre mí. Por eso siento que mis vídeos muchas veces son un poco blogs. Aunque os hable de literatura, no solo os cuento un tema de literatura, sino que os hablo de cómo ese tema me ha afectado a mí o cómo lo he descubierto o por qué lo he estudiado. Me gusta compartir con vosotras el proceso y que veáis mi parte humana. Siento que eso puede ayudar a entender un poco más pues mi manera de escribir o mi manera de ilustrar. Y sé que hay personas que prefieren subir sus creaciones y ya. Y me parece que es totalmente válido y además menos complicado. Pero a mí hay algo que me encanta de las redes y es la cercanía que ofrece, que tiene su punto de riesgo y también su punto bonito. También es por eso por lo que probablemente me sigáis viendo por aquí. Aunque no prometo una constancia específica, porque lo primero siempre va a ser mis libros y el arte. Elena Moon me pregunta, ¿tienes algún lugar al que te gustaría viajar 100%? Y eso es muy difícil, porque amo viajar y no puedo viajar mucho. O sea, no es que ame porque lo haga, es porque veo muchos vídeos de viaje porque me encantan los viajes. Pero es verdad que no puedo hacerlo mucho. Y resulta que el año pasado, además, yo estuve fatal con la pierna. Es más, tenía que ir con bastón a más de un sitio. Y eso pues me impedía moverme aún más. Así que yo por un momento pensé que no iba a obtener la capacidad de viajar tanto, pero se arregló, al menos de momento, porque últimamente me vuelven un poco los dolores. Pero ya sé más o menos cuál es el problema, así que es cuestión de ir al médico. Por otro lado, el año pasado, en verano, sí que cuando ya estaba un poco mejor, pude ir a Londres y ese fue el primer viaje que hice a solas. Tengo algunos vídeos grabados, si puedo os los dejo por aquí, pero la verdad es que fue un viaje increíble que me cambió por completo. Era el primer viaje que hacía sola y encima el primer viaje que hacía fuera del país sola. El caso es que en Londres me esperaba mi prima, pero los primeros días tuve que volver bastante sola porque ya tenía que trabajar y también el viaje en sí pues sí que iba por mi cuenta. ¿Qué es un drama? Pues no, no era ningún drama, pero es verdad que yo me agobié un poco al principio, pero una vez estaba dentro del avión ya fue como paz. Me daba un poquito de vergüenza moverme por los sitios y me gustaría, si encuentro los vídeos, contaros un poco sobre el viaje, aunque sea mientras enseño vídeos. No sé si os interesaría, pero para mí fue un viaje súper importante y creo que tenerlo en el recuerdo y comentarlo un poco me hará muy feliz. Pero sí, supuso una especie de cambio en mí, me di cuenta de que era algo que disfrutaba. Y lo que más disfrutaba no era de hacer turismo a lo loco. O sea, yo normalmente lo que hacía era, ese día me ponía un sitio al que ir por la mañana y un sitio probable al que ir por la tarde y ya está. Iba con calma a los sitios y si no me daba tiempo a recorrerlo entero, no lo recorría entero. Que es verdad que me dio un poco de pena porque algunos sitios no los pude ver completos, pero sí que lo que vi siento que lo disfruté muchísimo más gracias a que no me metía prisa, no iba agobiada y disfruté mucho de eso, de caminar por las calles, de ver a la gente, de no correr de un sitio a otro, que es lo que estoy acostumbrada a hacer cuando se va a hacer turismo. Entonces por eso me gustaría viajar. Y vaya, ¿cómo me voy del tema? Es que literal es un podcast esto. El caso es que si pudiera viajar 100% me encantaría volver a Londres y eso lo tengo claro. Y eso tampoco era uno de los sitios que tenía en mente al inicio, pero se convirtió en un sitio muy especial gracias a ese viaje. A otro sitio al que me gustaría ir es a Grecia e Italia porque siempre me ha encantado esa mitología, aunque yo empecé a leer mitología por Egipto, así que la zona también me encantaría conocerla un poco. Por otro lado, un mítico es Japón, pero no solo por el tema del anime, que también me gusta, y el manga, sino porque amo la arquitectura que tiene Japón y también últimamente he estado viendo cosas de Corea, pero es que si me pongo así, mi prima hace poco fue a Marruecos, también me han entrado ganas de ir porque he visto fotos de esos sitios y he dicho, chica, yo también quiero conocer eso, pero es que puedo ir más allá, es que he visto vídeos de gente yendo a Alaska y me parece tan guay que me encantaría también vivirlo, pero evidentemente no es fácil hacer todos estos viajes y no sé si alguna vez en mi vida podré viajar tanto, pero ojalá pueda permitirme hacer algo así porque es un sueño y yo antes no tenía ese tipo de sueños de viajar tanto y no sé, en los últimos años creo que
que, no sé, lo visualice de otra manera. Tal vez por eso de pensar en el viaje como un viaje precisamente, no una visita de turismo en el que vas de un punto a otro, porque estos sitios son los más turistas. A mí lo que me hace ilusión sobre todo es conocer la sociedad, cómo funciona, cómo se mueven, cuáles son las zonas más concurridas, no concurridas porque haya mucha gente, sino más clásicas. Y la arquitectura, que fue mi mayor enemigo cuando comencé la carrera y ahora es como una de mis pasiones. Aunque no me quiero dedicar a ella, es algo que sí que me encanta por curiosidad y sí que leería cosas por curiosidad. Dicho esto, ¿me va a dar tiempo a responder todas las preguntas? Espero que sí. Este vídeo va a ser súper largo, ya me disculpo. Es que con lo que me alargo es que empiezo a hablar y no paro. ¿Cuándo empezaste a escribir y qué te llevó a hacerlo? De esta pregunta ya os he puesto un poco en contexto, así que no voy a repetir cosas que ya os haya contado, pero sí que os voy a soltar alguna curiosidad más. Como por ejemplo, que cuando estaba en el colegio conocí a una chica que le hacía ilusión crear un mundo tanto como a mí y por alguna razón nunca había pensado que podía crear un mundo de cero. Y eso fue un antes y un después. Ahora estoy adicta al world building y es que no puedo parar. O sea, estoy creando un mundo desde hace un par de años y no puedo parar. Es verdad que no he podido dedicarle mucho tiempo y llevo poquito, relativamente poco para lo que suelo poner yo. Pero me encanta hacer cada detalle, cada mínimo detalle. No puede ser esto, pero lo voy a hacer porque lo disfruto, aunque tarde mucho. La verdad, me encanta. Ya sea tema política, tema arquitectura, tema los carteles que hay por el bosque para marcarte los caminos, la anatomía de nuevos seres mágicos o el funcionamiento de la magia. Me encanta. Y es verdad que no soy profesional en todos los ámbitos, como es lógico. Sería muy loco. Entonces, además de crearlo, pues tengo que informarme de muchas cosas y aprender muchas cosas. Aunque sea fantástico y esté todo inventado, me gusta que tenga una base un poco real, entre comillas. También hubo otra persona muy importante en mi vida, que decir que esa persona sigue en mi vida y que cada día es mucho más importante. Yo creo que no sería quien soy ahora si no fuera por ella, la verdad. Y es que conocí a una de mis amigas más cercanas, que resulta que estaba leyendo un libro, Cazadores de Sombras, que yo quería leer. Y así comenzó nuestra amistad, comentando Cazadores de Sombras. Y resulta que ambas escribíamos, así que decidimos compartir lo que hacíamos. Intercambiábamos historias. Ella me leía o me daba lo que había escrito y viceversa. Los recreos se convertían en momentos mágicos gracias a ello. Escribir me llena un montón y me ayuda a conectar conmigo mismo. Para mí, escribir es otro arte. Es moldear una nueva historia a través de la que sentir y vivir nuevas experiencias. Es entretenerse y aprender. Aunque confieso que yo leo y escribo para entretenerme sobre todo. Pero al final, entre una cosa y otra, siempre terminas aprendiendo algo nuevo. Colacao o Nesquik. He estado intercalando preguntas intensas con preguntas más suavecitas. Y diré que Colacao. No hay mucho más que aportar. Simplemente me gusta más. Emiliano me pregunta, ¿qué te inspira? La verdad es que esa pregunta me descolocó un poco. Porque muchas veces he pensado qué me inspira en cada proyecto que hago. Pero no así en general. Y después de pensarlo su tiempo, la verdad es que me di cuenta de que la respuesta era bastante obvia porque es algo que comento mucho con amigos y con mi pareja. Y lo que más me inspira son los sentimientos, los colores y los olores. En cuanto a sentimientos es bastante obvio. Me dejo llevar por lo que alguna vez he sentido y gracias a ello desarrollo una escena. Que no tiene que ser algo que haya vivido. Puede que lo haya sentido leyendo otro libro o viendo a alguien en la calle o experimentando una situación que realmente no me afecta a mí en primera persona sino a una amiga. Pero que es como de inspiración. Y hablando de colores, me inspiran en todo, no solo en imagen, también al escribir. Los colores y los olores son algo muy importante para mí. Me gusta hablar de ellos en los relatos que escribo y representarlos. Para mí los colores expresan sentimientos y los olores marcan etapas y momentos. A veces mi inspiración muchas veces está motivada por historias que me gustaría vivir, aunque sean muy locas, sí. Por otro lado, hay proyectos que no tienen una inspiración tan abstracta o intensa. A veces simplemente veo algo que me gusta y eso es suficiente para que quiera crear mi propia versión. Y vamos con la penúltima pregunta, que de intensa es un rato. ¿Qué esperas del futuro? Y la verdad es que hace años probablemente plantearía un montón de cosas diferentes, pero ahora solo puedo decir que lo que espero es ser feliz. Pero claro, ¿qué es lo que me hace ser feliz? Esa es una buena pregunta. Pues espero en un futuro poder tener un lugar donde crear un hogar y la oportunidad de seguir compartiendo con vosotras mis proyectos. Por si no quedó claro, me gusta escribir, me gusta ilustrar, diseñar y pintar, pero compartirlo y hablar sobre ello también es algo que me apasiona. Creo que también se anota. Este mismo año termino la universidad y esta pregunta me la he planteado muchas veces. No sé qué me deparará el futuro, nadie lo sabe, pero si puedo soñar, me encantaría tener una estabilidad que me permitiera alcanzar lo que me hace feliz, una estabilidad mínima. Algo que puede ser muy complicado, sobre todo al inicio, pero ahora estamos soñando. Amaría trabajar como diseñadora, que es lo que he estudiado, pero la verdad es que no sé cuándo tardaré en conseguirlo, tal vez
mañana, tal vez dentro de 2 años, pero yo seguiré luchando por ello. Algo que sí agradezco es que ahora en las prácticas lo estoy pudiendo hacer. Trabajo en una editorial de cómics y yo estoy súper enamorada, no puedo estar más feliz de ese sitio, de verdad. Y bueno, por esa razón voy a seguir adelante con mi meta en la cabeza, pero recordando disfrutar de cada etapa, importante, y de celebrar cada batalla ganada, que a veces se nos olvida, por muy pequeña que sea, y digo se nos olvida por no decir que se me olvida. Para algunas personas esto sonará muy utópico, fantasioso, pero prefiero ver las cosas positivas de la vida, porque soy consciente de las malas, y si me hundo en ellas es posible que nadie me pueda sacar de allí. Y como sé que primero y ante todo tengo que estar yo para mí, decido ver la vida un poco de manera positiva, lo que no significa que tenga mis momentos de bajón, que son muchos, y que eso me haga ver la vida un poco más oscura de lo que intento hacer de normal. Pero todos somos humanos, no lo olvidemos. Pero bueno, esta pregunta es bastante complicada porque puede variar muchísimo con el paso de los años. Esta es mi opinión ahora, pero probablemente dentro de 2 habrá cambiado totalmente. Pero lo que sí espero es mantener un poco esa positividad, aunque sea un poquito. Y la última pregunta de Lady Carnation es ¿dónde puede ubicar todas las cosas que hago para encontrarme? Así que os voy a dejar todas mis redes sociales en la descripción. Os prometo que esta pregunta no me la he inventado, pero Lady Carnation, te lo agradezco un montón. Pues lo dicho, os dejo mis redes en comentarios, las redes donde podéis leerme, donde podéis ver vídeos cortos o donde podéis ver fotos que haga, así como reseñas literarias, curiosidades literarias y muchas cosas más. Y mis ilustraciones, que siempre me olvido hablar de ellas. Os la dejo todo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y que dentro de lo largo que haya sido el podcast se os haya hecho relativamente ameno. Comentadme qué habéis estado haciendo mientras, porque yo normalmente mientras veo estos vídeos suelo ponerme a dibujar o a diseñar. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea un vlog. No os olvidéis de seguirme o de suscribirse, por aquí se dice suscribirse, ¿verdad? Y de darle a la campanita. Es la primera vez que digo eso, ¡qué emoción! Creo que nunca he llegado a grabar un vídeo entero, siempre me cortaba a mitad porque me da vergüenza. Pues nada, pues lo dicho, que muchas gracias por estar aquí y que nos vemos dentro de poco, espero.